Hola, bienvenidos a este segundo video en el cual vamos a estar hablando sobre el cuadro de operacionalización de variables. Parece un trabalengua, pero no es. Y también es mucho más fácil de hacer que de pronunciar su nombre. El cuadro de operacionalización de variables es muy fácil siempre y cuando el estudiante esté bastante familiarizado con las lecturas o con las referencias teóricas vinculadas a su objeto de estudio. Entonces, si es que existe alguna dificultad en el proceso de elaboración del cuadro de operacionalización de variables, significa que el estudiante no está muy bien, no ha incorporado muy bien los aspectos teóricos vinculados a su tema. Por lo tanto, va a tener que trabajar mejor esa parte para poder desarrollar el cuadro de operacionalización. Un punto muy importante también es que existen diferentes maneras de realizar el cuadro de operacionalización, porque yo como investigador puedo definir qué aspectos quiero que se integre dentro del cuadro. Pueden existir cuadros bien pequeños y pueden existir cuadros más amplios. Yo siempre suelo utilizar un cuadro donde están algunas de las informaciones más importantes, que tiene un nivel de elaboración no muy complicado para ustedes que están iniciándose en el tema de la investigación. Por lo tanto, en el cuadro que yo propongo, siempre iniciamos con los objetivos específicos, como les estuve indicando en el video anterior. Siempre se trabaja con el objetivo específico y no con el objetivo general. Luego vamos a estar indicando dentro de este objetivo específico cuál es el objetivo, cuál es la variable general de este objetivo, el concepto de esta variable general, la dimensión en el caso de que exista, los indicadores para medir la dimensión, con qué técnicas e instrumentos de recolección de datos vamos a estar recogiendo estos indicadores, qué enfoque va a tener el análisis de estos resultados que vamos a obtener a través de la técnica de instrumento de recolección de datos, a quién le vamos a aplicar. Incluso esto yo le coloco como bonus. Puedo ya identificar aquí los ítems que van a estar dentro del cuestionario. Por ejemplo, para responder a estos indicadores, las preguntas que están del 1 al 6 dentro del cuestionario van a medir estos indicadores. Sin embargo, es recomendable de que no estén siempre seguidas una pregunta de la otra para medir el mismo indicador o la misma variable, porque se genera la tendencia de que la persona ya puede identificar lo que se quiera medir y responde automáticamente. Entonces siempre se coloca de manera aleatoria, pero tratando de mantener la coherencia entre las preguntas, no saltar bruscamente de un tema a otro. Siempre tiene que ir bien organizado. Entonces, otro aspecto que tiene también este cuadro es que nos permite tener de forma fácil cómo elaborar las preguntas. Yo puedo estar utilizando aquí como un cálculo auxiliar, por ejemplo, las preguntas que voy a colocar, preguntas o afirmaciones que van a formar parte de mi cuadro de operacionalización de variables. Entonces, este es el cuadro, en realidad, que les voy a pedir como tarea, va a ser hasta aquí, unidad de análisis. ¿Está bien? Para el informe final de investigación de ustedes pueden agregar esta nueva columna, que es la columna de ítems, que le va a indicar ya a los miembros de la mesa evaluadora a través de qué ítems dentro del instrumento de recolección de datos ustedes estuvieron midiendo esta variable general. ¿Está bien? Bueno, comenzamos. Nosotros ya hicimos un primer nivel de análisis de los objetivos. ¿Se recuerdan? Cuando trabajamos con la ficha de análisis de objetivos, esta ficha justamente tenía la intención de que ustedes puedan familiarizarse con el propio objetivo de investigación de ustedes y puedan identificar qué aspectos integran ese objetivo. Aquí, por ejemplo, tengo un trabajo de las estudiantes que tiene el objetivo como objetivo específico identificar las necesidades de los adultos mayores para la realización de actividades turísticas y para la elección de establecimiento de hospedajes. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos el espacio objetivos específicos y copiamos tal cual está. Luego debemos identificar la variable general. La variable general nosotros vamos a tener casi siempre aquí en donde dice evento de estudio. Entonces tiene que estar en coherencia. Por ejemplo, aquí serían las necesidades. Las necesidades de los adultos mayores. Luego, aquí en el concepto, yo voy a conceptualizar qué significa para mí en mi investigación necesidad de los adultos mayores.
no voy a colocar cualquier tipo de necesidades, sino que voy a colocar las necesidades que están vinculadas a la realización de actividades turísticas y para la elección de hospedajes. Entonces siempre tengo que vincular con eso. Mi concepto no puede ser ajeno a lo que yo pretendo investigar dentro de mi estudio. Entonces, este concepto muchas veces ya está dado en la teoría, ya podemos encontrar en el marco teórico. Puedo copiarlo tal cual está y colocar los datos del autor, el apellido, el año y el número de página. Existen algunos casos en que yo no voy a encontrar un concepto tal cual, que yo voy a tener que leer varios materiales y combinar esas referencias para elaborar un concepto. Entonces yo puedo elaborar el concepto y voy a colocar concepto elaborado con base en y coloco los datos de los autores tal cual están acá. En este caso, en el caso de que yo elabore los conceptos, no es necesario colocar el número de página. Recuérdense que el número de página siempre se coloca cuando la cita es textual. Si la cita no es textual, no es necesario colocar el número de página. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos dos aspectos que queremos medir dentro de necesidades de los adultos mayores. El primer aspecto es realización de actividades turísticas. Para la realización de las actividades turísticas y para la elección de los establecimientos de hospedaje, tenemos dos cosas que queremos identificar. Entonces aquí ya me da la idea de que este punto voy a estar dividiendo en dos dimensiones. La primera dimensión va a ser realización de actividades turísticas. La segunda dimensión, elección de establecimientos de hospedajes. Tenemos dos dimensiones. Entonces, para cada dimensión yo voy a estar definiendo los indicadores que quiero medir dentro de estas variables. Entonces aquí voy a combinar mi cuadro, voy a combinar mi cuadro, voy a combinar mi cuadro y lo voy a alinear. Bueno, todo esto que yo esté colocando en mi cuadro de operacionalización de variables debe estar sustentado por la teoría dentro del marco teórico. Yo nunca puedo mencionar algo que no esté en el marco teórico. ¿Por qué? Porque estos indicadores van a formar parte después para la realización de mis instrumentos de recolección de datos. Evidentemente que si yo pregunto algo relacionado al indicador, voy a tener un resultado relacionado a ese indicador. ¿Y cómo voy a analizar este resultado que obtengo si es que yo en mi marco teórico no tengo informaciones vinculadas a ese indicador y tampoco a ese resultado? Por lo tanto, no va a existir la posibilidad de que se realice una discusión. Entonces, todo lo que esté dentro de mi cuadro de operacionalización de variables en cuanto a indicadores, variables y conceptos, tiene que formar parte de mi marco teórico. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí, realización de actividades. Supongamos que yo leí, ¿verdad? Que yo soy la compañera de ustedes y que me he familiarizado con la teoría sobre el turismo para los adultos mayores. Entonces voy a ver que para la realización de las actividades turísticas existe la necesidad de que exista una infraestructura determinada. Entonces vamos a medir los aspectos vinculados a infraestructura. Infraestructura. Digamos que sea barras de seguridad, em, también pueden ser ascensores, no me acuerdo, las rampas de accesibilidad, entre otros aspectos vinculados a la infraestructura. También puede ser la seguridad en la realización de las actividades, tipo de actividades. Aquí en la seguridad también pueden entrar factores, primeros auxilios, entre otros aspectos. Todo depende de la teoría.
¿Por qué es importante siempre mencionar la teoría? Porque nosotros vamos a tener en nuestro marco teórico antecedentes de investigaciones similares. Y en esos antecedentes nosotros, como yo ya les estuve explicando en las clases anteriores, en el momento de elaboración del marco teórico, esos antecedentes nos van a permitir ver cómo se realizó la investigación a través de qué indicadores y qué preguntas dentro de su instrumento de recolección de datos. Entonces eso yo puedo estar considerando para colocar aquí también en mi cuadro de operacionalización de variables. ¿Está bien? Bueno, esto como ejemplo ya es suficiente. Entonces, ¿cuáles son las necesidades para la elección de los establecimientos de hospedaje? Puede ser también la infraestructura, con relación al tamaño de la habitación, los sanitarios de las habitaciones, ascensores, entre otros aspectos vinculados a la infraestructura dentro de los hospedajes. También puede ser el restaurante, el tipo de comida, entre otros. Un punto importante. Todo lo que yo coloque aquí yo debo medir, es decir, debe formar parte de mi instrumento de recolección de datos. Si hay algo que la teoría me indica, pero que yo no quiero aplicar, entonces simplemente no incluyo en mi cuadro de operacionalización de variables, porque el cuadro de operacionalización de variables también tiene esta función, que es limitar las temáticas que voy a abordar dentro de la investigación. Por eso es importante también su realización para mantener la coherencia dentro del trabajo. Bueno, entonces aquí yo ya determiné algunos aspectos. Aquí voy a definir cómo voy a aplicar. Se recuerdan que nosotros hicimos un análisis aquí. Por ejemplo, acá habla de adultos mayores y a partir de esta ficha de análisis de objetivo nosotros determinamos nuestro enfoque. Entonces vamos a considerar ya las decisiones que tomamos. Si yo mencioné que mi enfoque va a ser cualitativo, entonces aquí en mi técnica de recolección de datos, en mis técnicas e instrumentos, debo lógicamente utilizar las técnicas que forman parte de este enfoque. Supongamos que voy a realizar una entrevista o un grupo focal. Grupo focal, grupo focal, digamos. Entonces va a ser a través de, mi técnica va a ser el grupo focal y mi instrumento va a ser guía de grupo focal. Es un ejemplo, puede ser una entrevista, puede ser un cuestionario, puede ser observación, puedo combinar también, puedo utilizar varias técnicas, puedo combinar. Por ejemplo, si yo quiero realmente, si yo quiero observar si un hotel determinado, pero eso siempre depende del objetivo, tiene esa infraestructura, entonces voy a tener acá entrevistas y observación. Entonces puede existir esa combinación sin ningún problema. Y luego aquí unidad de análisis o muestra de la investigación. Eso también nosotros ya hicimos, que está aquí en nuestro primer análisis del objetivo. Hablamos de los adultos mayores, entonces tiene que ser coherente. Voy a colocar aquí adultos mayores de Hernandarias, creo que era la... Bueno, entonces aquí ya definí cuáles son mis muestras. Entonces, a partir de ahí, una vez que yo elabore el instrumento, yo puedo estar identificando cuáles son las preguntas de del instrumento que van a estar respondiendo a estos indicadores y a estas variables. Algo muy importante es que todo lo que yo coloque en mi cuadro de operacionalización de variables debe ser coherente con lo que yo defina en mi apartado metodológico. Si en mi metodología dice que mi enfoque va a ser cualitativo, yo debo evidenciar eso en el cuadro de operacionalización. Si en mi cuadro de operacionalización dice que mi unidad de análisis va a ser muestra, mi unidad de análisis van a ser los adultos mayores, eso debe estar en la parte de población y muestra. Si yo digo que voy a utilizar grupo focal en mi cuadro de operacionalización, cuando hable de las técnicas e instrumentos de recolección de datos dentro de mi marco metodológico, debo mencionar las mismas técnicas e instrumentos que están en mi cuadro de operacionalización. Y si para cada objetivo, digamos que para mi objetivo 2 yo use cuestionario, entonces va a ser cuantitativo. Y este cuestionario aplique a turistas en general, ¿verdad?
Luego mi objetivo 3 sea cuestionario nuevamente, cuantitativo. Y aplique a turistas, entonces, ¿qué hago en el apartado metodológico de mi trabajo? Voy a mencionar, tengo dos objetivos que voy a estar realizando a través del enfoque cuantitativo. Entonces voy a mencionar que el enfoque de mi investigación es predominantemente cuantitativo, pero con el apoyo de técnicas de recolección de datos y de análisis del enfoque cualitativo. Entonces voy a mencionar que mi población y mi muestra va a estar integrada por adultos mayores y por turistas y explicar cómo se selecciona. De la misma manera, cuando hable sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos, tengo que mencionar cada una de las que están dentro de mi cuadro de operacionalización de variables. Entonces, la tarea de ustedes es realizar el cuadro de operacionalización de variables con base en los objetivos específicos de ustedes. Para eso, ustedes pueden acceder a la plataforma virtual de aprendizaje. En la unidad número 4 hay una nueva pestañita que se llama Operacionalización de variables. Aquí van a encontrar los videos tutoriales, están las lecturas vinculadas a la operacionalización y se encuentra el espacio para la entrega de las tareas. Van a tener tiempo de entregar la tarea hasta el lunes 21 de septiembre a las 23:58. Entonces, cualquier duda o consulta que tengan, se contactan conmigo. Voy a habilitar también aquí un foro de consultas para que podamos estar debatiendo entre los integrantes y los inscritos del módulo cualquier información vinculada a la operacionalización de variables. Muchas gracias.